A mí me encanta el teatro, me encanta hacerlo como actriz y me encanta verlo. Yo disfruto muchísimo de ver todas las obras de teatro. Yo sé que esto no le pasa a mucha gente, pero aunque la obra no sea buena, yo la disfruto igual. Como que el hecho teatral a mí me conmueve. Buenos Aires es una de las ciudades con más teatros del mundo, junto con París, Londres, Tokio, Nueva York. Nuclea la mayor cantidad de teatros y de espectáculos teatrales. La gran mayoría son obras y teatros del circuito independiente. En todos los barrios hay algún teatro, algún centro cultural, algún club incluso que tiene una sala donde se puede hacer un espectáculo teatral. La primera vez que actué con gente, siempre recuerdo un hecho fortuito que pasó, que es que se cayeron era un auditorio muy grande con 300 sillas, así de nada, sillas de caño de plástico, pero muchas. Y estábamos actuando con un flaco y en un momento yo tenía 17, 18 años y se cayeron desde la primera fila hasta abajo como 2 filas de sillas, un ruido que nosotros pensamos que se había caído el teatro abajo. Miré así, en el medio del teatro, y dije algo así como un trueno, hay que izar las velas, no sé qué, estábamos improvisando. Y ahí recuerdo ese hecho como un momento de decir, che, evidentemente ahí me siento mucho más inteligente o mucho más como pez en el agua que en otro lado. Me empecé a relacionar con el teatro porque yo estudiaba Bellas Artes. Terminé la carrera de Bellas Artes, mi idea siempre era seguir Bellas Artes, dedicarme a la pintura, al dibujo, lo que me gustaba. Y en los últimos años de Bellas Artes me inquietó la posibilidad de actuar. A través de ahí me acerqué al vestuario y me di cuenta que había hecho un regreso, de alguna manera, a una actividad primigenia que tenía de muy chica que me gustaba, que era como armar estas vidas ficticias y ponerles un indumento, una caparazón que las defina. Empecé justo con el comienzo de la democracia, en el año 83. Y justo ahí, en ese momento, empezó como un despertar del teatro. Y entonces empecé a ver cosas como que me llamaban mucho la atención. Porque generalmente el teatro era bastante ortodoxo, podemos decirlo, y bastante clásico. Pero en ese momento hubo como un brote de lenguaje, de novedades, y entonces ahí me empezó a interesar y ahí empecé a estudiar metiéndome en un grupo. Lo que más me llamaba del teatro era como si fuese la variedad como un zoológico, la variedad de especímenes de gente y que era muy gozosa la actividad. Como si vos dijeses, era una actividad que no tenía que ver tanto con el pensamiento, sino más bien como con una actividad lúdica y muy gozosa y grupal. Soy Eloisa Tarruelia, soy directora de cine y de teatro, soy dramaturga, autora, actriz y productora también, porque bueno,
En el teatro independiente un poco aprendemos también a hacer de todo. Empecé muy chiquita porque mi mamá era parte del grupo de teatro Catarina Sur, o sea que siempre estuve como en contacto primero con el teatro, ¿no? Y con el teatro comunitario, porque el grupo Catarina Sur es teatro comunitario donde todos los vecinos que integraban el grupo hacíamos de todo. El teatro independiente es un teatro que se autogestiona, donde tanto un director, o mismo a veces se produce todos los actores y el director, producen una obra de teatro, deciden apostar a esto, no con fines económicos, la mayoría de las veces, sino con el fin de poder expresarte y hacer tu arte, digamos, hacer lo que amás hacer. Arriba el statement. Vamos a ir al statement. Se considera el momento de iniciación del teatro independiente el 30 de noviembre de 1930, cuando el Teatro del Pueblo, dirigido por Leónidas Barletta, sienta sus bases. De todas formas, no es algo que se haya iniciado ese día, sino que viene de un proceso anterior y fue un proceso que se fue intensificando. Se quiso diferenciar del teatro que ponía por delante los objetivos económicos por sobre los objetivos estéticos. Intentó hacer un teatro de alta calidad estética y carecía de fines de lucro, o sea, no tenía la intención de ganar dinero. En este sentido, se constituyó como una práctica colectiva y contestataria porque se opuso al statu quo del teatro de aquellos años, pero también como una práctica heterogénea, porque habían diferentes modos de hacer este teatro independiente. Que surge en los 80 es como un movimiento teatral y que toma ese espíritu grupal y que toma esa idea de juntarse para hacer y que no tiene un fin específico económico ni tampoco de prestigio, sino que es como una actividad como hoy estamos en el club, que te juntás con tus amigos a jugar. El paracultural, que se inicia todavía en dictadura porque empezó a comienzos de los 80, era un espacio muy libre donde incluso había algo que podremos unir con el género de la revista que sucedía, no era un teatro convencional, hacían también lo que podemos unir hoy con el stand-up, también sucedía. Un artista o un grupo de artistas haciendo teatro mientras las personas tomaban algo, pasaban música, se divertían, era como un espacio de libertad y que también eso molestaba. Tenía otro significado hacer teatro, era algo más peligroso entre comillas o oculto o había otra adrenalina, me parece, en hacer teatro. Antes era como una actividad más marginal, como algo que ahora está, no digo de moda, pero como que ahora parece que cualquiera o que no sería tan raro como yo incluso eso, no sé, eso, no, ahora es muy común, la gente hace teatro, todo el mundo hace teatro, todo el mundo va a un taller de teatro, todo el mundo tiene un familiar, un amigo que hace teatro, incluso a veces que ha actuado. Que vos digas, quiero estudiar teatro, se ponía en duda tu sexualidad, se ponía en duda si vos tenías problemas psicomotrices, si eras de alguna manera un problema social, una bomba de tiempo que podía poner un anarquista que fuese a poner bombas. Hoy en día también uno extraña algo, era una actividad peligrosa. Hoy en día no, las chicas estudian teatro en la facultad y yo soy docente, así que no pasa nada. ¡Dejaste la puerta abierta y te entró Batman! ¡El caballero de la luz!
El teatro independiente tiene la obligación de hacer avanzar al teatro, que es el teatro el que tiene que, donde hay que reformularlo, pensar, rever temas de lenguaje, de cómo se habla, de qué están. Eso me parece que sí es propio nuestro y que es lo único que nos va a salvar, que nos va a hacer sobrevivir y avanzar y que la gente nos quiera venir a ver. Los espectáculos independientes están muchísimos meses preparando un espectáculo. Lo hacen con un esfuerzo tremendo, no tienen dinero generalmente, lo hacen mucho a pulmón. Entonces hay una carga emotiva en ese espectáculo que tal vez, no sé, por ahí no, pero me parece que es muy grande, digo, no sé si será mayor que el teatro comercial, por ahí sí. Los directores de teatro independiente no necesariamente prefieren trabajar con pocas cosas. Se trabaja con pocas cosas porque generalmente las salas de teatro independiente o los grupos de teatro independiente trabajan en cooperativa, entonces trabajan con muy poco dinero. Entonces uno termina poniendo cosas, yo he puesto cosas, he puesto vestuario, siempre terminamos llevando lo que tenemos, lo que podemos, cosas de mi casa, o sea. En esta cuestión de estar limitado económicamente, porque uno dice, no tengo 300.000 pesos para poner una obra, pero por otro lado también eso te da una libertad de poder hacer, poner tu puesta, tu visión, bueno, y todos los contenidos que quieras en un punto con una libertad, creo, mayor que si tenés que hacer un circuito comercial donde, bueno, tenés que hacer esto, tenés estos actores. Es distinto al teatro comercial en todo, digamos, desde quiénes lo hacen, desde el presupuesto con el que cuentan, desde el lugar en el que se hace. Si ese es el teatro comercial, digamos, en general toma autores de afuera, toman obras ya, porque es un tema de mercado, o sea, toman en general, digamos, podrá haber alguna particularidad, pero toman obras ya como probadas afuera y las traen y las hacen con actores de acá y con buenos elencos y con figuras de nombre. La gente sabe que en el teatro oficial va a haber nombres, caras, textos, directores, nombres, cosas, y las obras están atrás, o el lenguaje o el teatro está atrás de todo eso. Y creo que en el teatro independiente el teatro y la actividad está como mucho más por delante que los nombres, que los directores, que los textos, que las ideas. Hacia 2008 ocurre esta gran explosión de salas por todos lados. No había tantas salas ni como esta ni medianas, o sea, todo estaba reducido al teatro oficial y el teatro comercial, y había muy pocas salas independientes. Todos íbamos a pedir sala a los mismos lugares y nos rechazaban porque éramos demasiada gente haciendo teatro, entonces dije, más si me en una casona por ahí me pongo a hacer teatro, y eso ocurrió en muchas salas al mismo tiempo. Y ahí surge inmediatamente algún problema con la ley. La ley, no estábamos contemplados dentro de lo que eran los teatros, no había una ley de teatro independiente. Hubo un hecho que fue determinante, que fue lo de Cromañón. Eso fue un hecho desgraciado, y se armó una asociación de teatros independientes que se llama Artei, y empieza a solicitar derecho a la existencia, básicamente, y derecho a que haya una ley que contemple a este estilo de salas que no estaban contempladas en ninguna ley. Y las salas se tuvieron que legalizar, y ahí entró el Estado, y el Estado reglamentó, y entonces pasó a ser todo un circuito de salas. Si no te habilitan, no puedes seguir haciendo esta actividad, entonces una cosa viene atrás de la otra, hay que encuadrarse. Entonces se pierde como ese atractivo de lo escondido, de lo más arrabalero, digamos, de lo clandestino en un buen sentido.
el asunto de poder armar tu propia sala es algo que me empezó a resultar atractivo. Como la independencia, yo la verdad no dejo de ligarlo esto a una cuestión de una gran apertura cultural que hubo en esa época, propiciada por los gobiernos de turno. Eso por un lado, una gran apertura en muchos aspectos. Por lo de la mala suerte, ¿no? Ah, como que doy mala suerte. No, la mala suerte en general, de estos casos del amor. Bueno, pero si todas sabían la de la mala suerte soy yo. No, yo tampoco sabía. Vos sí que sabías, Nuria. Tener un escenario para 15, 20, 30, 40 personas, donde estás mucho más cerca, donde el contacto con el público es más directo, incluso mirar a los ojos, que un teatro comercial donde por ahí está hay distintos teatros, pero hay de 300 a 1000 localidades, depende del teatro. No es lo mismo a nivel actuación, tenés que proyectar de otra manera, tenés que encarar de otra manera la expresividad para llegar a mucho más público incluso. No es lo mismo lo que le pasa al actor también, ¿no? Con la cantidad de gente que hay. Y tampoco no es lo mismo de la dirección, armar, como te decía, una apuesta para muchos que una apuesta intimista. Tenés espacios también muchas veces a explorar, porque son, digamos, no siempre tenés el teatro a la italiana, sino que a veces es un sótano, a veces tenés una escalera que te cruza el escenario, o tenés columnas en el medio, o tenés un hueco en el escenario, un sótano. Entonces, a veces también la cuestión espacial se puede aprovechar mucho en el teatro independiente. Creo que lo que da es un nivel de intimidad y de contacto mucho más poderoso. He visto espectáculos dentro de la corriente del teatro independiente con espectadores que empezaron a venir desde otras áreas, ¿no? Como de teatro oficial, teatro comercial. Hay una anécdota graciosa de un espectáculo que salieron muy conmovidos, llorando, o no sé, contentos del espectáculo, y dijeron, esto estaría buenísimo si tuviese, imagínatelo con vestuario y con escenografía. Y los actores tenían vestuario. Era un vestuario que era así. Hay algo que percibís ahí muy claramente, que el público completa la obra. En nuestro caso ahora, poner en Bufarra, están a 20 centímetros de nosotros. Fue muy gracioso en una de las funciones que el personaje de Brenda cuenta que después de buscar, o sea, recién separada, busca estar con un hombre de nuevo, ¿no? Amorosamente y todo, y le cuesta, no encuentra, le va mal, no funciona, fracasa, hasta que finalmente tiene una noche de pasión en un telo con un hombre y hace como una simulación de que acaba, ¿no? Y en el momento cuando pega el grito de una señora mayor se paró y dijo, por fin, tipo esas cosas que pasan. Y después estuvo tan bueno que la señora mayor se sintiera como liberada y era por fin, que quedó la obra. ¡Al fin! Me parece que hay cierto círculo de personas que se mueven en el teatro independiente, que les gusta y me parece súper saludable. También estamos las personas que vamos siempre al teatro y eso hace que sea medio endogámico el ambiente, que siempre los teatristas se van a ver a los teatristas, bueno. Pero eso es inevitable y está bueno también que pase de que se vean entre sí, no que sea lo único, siempre que se pueda, que haya una persona nueva interesada en el teatro independiente, bueno, me parece que es una gloria. Huevos encorchados, benedictinos, escoceses, nube de huevos, sopa de huevo, huevo revuelto y encarzado. Me gusta el teatro independiente porque es una propuesta completamente distinta a lo que uno está acostumbrado quizás a ver. Te da la posibilidad de imaginar otros mundos, ¿no? Otros mundos posibles, otros mundos diferentes, a lo mejor, de los mundos por los cuales transita el teatro comercial. Y porque además habilita que un montón de actores que no están en el círculo cotidiano puedan mostrar todo lo que saben. Disfruto mucho de una ciudad como esta que tiene tantas propuestas teatrales, simultáneas, todos los días, con tantas propuestas diferentes también, de lenguajes diferentes. Te abraza. Usted será una gran maquinaria de picar carne humana, general. Usted preserva nuestra tierra bajo muros de huesos.
Bien, compañeros, la escena que vamos a volver a ver es la de siempre. Seamos austeros, silenciosos. Si sube la tarifa de luz un 2000% y un lugar no persigue fines económicos, sino fines solamente culturales y simbólicos, le da lugar a jóvenes actores que después van ascendiendo de categoría y empiezan a trabajar en los teatros oficiales. Entonces, si empiezan a cerrar estos lugares, hay menos potrero. Porque realmente la peleamos nosotros. Muy pocos podemos vivir de esto, o sea, tenemos que sumar muchísimas obras, los que trabajamos más en teatro independiente, ¿no? Más contracción que esto no puede haber. Sin embargo, están cerrando salas, lo cual me parece una marca de la época. Esto es un emprendimiento cultural y no deja de estar por fuera de una estructura económica. Eso significa que hay que pagar la luz, hay que pagar el gas, hay que pagar... Y tal vez las salas como esta no tienen un fin económico, estrictamente de ganancia, porque está hecha básicamente para poder contener toda la demanda de nuevos actores, de nuevos directores, de nuevos dramaturgos. Hay cosas que igual sí o sí tenés que pagar, porque si tenés que pagar un diseño gráfico, porque tenés que ir a la imprenta, no le puedes decir, che, canjeame. Entonces siempre estás necesitando, aunque es una obra muy pequeña y tenga 2 sillas, de lo económico. Entonces siempre nos condiciona. Digo, no lo veo con buenos ojos, nadie del sector cultural ve con buenos ojos estas políticas. Sin embargo, bueno, por ahora hay suficiente cantidad de salas como para contener la gran demanda de obras y de estrenos que hay en la ciudad. Por ahora, veamos qué pasa más adelante. Pura emoción, la puta madre. Y salió bueno, Coco, del Pero serio. una bosta, chino. La gente de ahí tiene que llorar y meta a cagarse de risa por esta pelotuda. No me digas así. Guarda la voz, pendejo, que estás hablando con un artista. ¿Usted quién es? El que hace las preguntas acá soy yo. ¿Vos quién sos? Estar en un patio haciendo una obra sobre... No importa ya el tema de la obra, porque por ahí el tema no es político, pero es un hecho político la idea de decir, che, estamos acá en un patio. Me parece que el teatro tiene que opinar sobre lo real. No tiene que decir cómo aumentó la papa, pero tiene que opinar sobre eso, incluso cuando no lo está diciendo. Producir, las formas de ensayar, los tiempos que te tomás, la manera de hacer, ¿qué es eso? De hacerlo entre nosotros, de colgar los faroles en nosotros. Eso es lo que se vuelve político. La postura política de un teatrista es hacer su trabajo con absoluta convicción de su búsqueda desde lo formal hasta lo conceptual. Lo político y lo social nos condiciona, sí, nos atraviesa como artistas, con lo cual siempre, ahora también estamos en un momento de crisis económica, social. Y, por ejemplo, a nosotros nos pasa en Bufarra cómo los textos, cómo la realidad opera sobre la obra, al revés. Por ejemplo, Facu tiene un texto en un momento que dice, ¿qué pasa con Susana, que es la que hace mi mujer? Dice, ¿querés que te la mate? Ah, te la mato, le pego un tiro, te la tiro al río, dice. Y eso hace un año y medio, era un texto. Y ahora tiene un valor y se escucha a veces, Siempre cuando hay un conflicto
tan fuerte, ¿no? En nuestro caso, en este momento, hay una cuestión muy fuerte contra la cultura, ¿no? De parte del Estado actual. Te condiciona, claro que sí. Lo que se vuelve político es la experiencia y la manera en que se produce. Creo que el teatro independiente hoy continúa siendo una práctica contestataria porque es una práctica que va a contramano del mundo, porque es una práctica que no se puede comprar y que no se puede vender, entonces se resiste a ser mercantilizada porque se trabaja en una cooperativa, en un estilo colectivo, porque hay que estar con otros, porque hay que confiar en otros, aun cuando impera el culto al individualismo hoy por hoy, entonces creo que por ahí va su lado más político. En la industria, el mercado y el dinero son los pilares del capitalismo y son los pilares de lo político en sus distintas variantes, pero es eso. Si la producción artística de alguna manera afirma ese modelo o de alguna manera lo cuestiona, y eso es lo que se vuelve político. La cotorrita. ¿La que te adivina el futuro? Estoy yo para que me adivine el futuro, una cotorrita de papelito de colores. A mí el teatro me dio, en principio me hizo aparecer a mí como una singularidad mía, como un tipo que estaba más perdido ahí como en las sombras, ya te digo, de la secundaria o en las sombras de los lugares, como tratando de no levantar mucho la perdiz de que estaba ahí y de repente las ganas de aparecer, de decir, che, eso para mí es como algo de eso, me despertó algo. Son sensaciones inolvidables, momentos de disfrute, de ir al teatro, de pasarla bien, de pensar, de tomar decisiones en base al teatro. Yo lo escuchaba a Cartoon diciendo eso, que los que no somos muy religiosos utilizamos al arte para pensar. Y sí, yo he tomado decisiones viendo una obra de teatro porque esto no me convence de mi propia vida, no sé, me ha llevado a lugares a recordar, a reflexionar, a ser feliz dentro del teatro. Es el lugar donde pongo todo, pongo los miedos, los deseos, las fantasías, básicamente es eso. Y es el contacto con el otro también, es cómo poder conectar con los otros a través de un universo propio. Es una elección, yo no me puedo imaginar en otro trabajo. O sea, me cuesta porque esto es que estar cotidianamente indagando sobre la pregunta del ser humano, porque el 90% del teatro, de las obras de teatro, apuntan generalmente a lo mismo, ¿no? ¿Qué somos? Una de las cosas más lindas que tiene el teatro, que tienen que ver con lo humano, es el hecho de estar presente, de generar un presente, un aquí y ahora, que es muy difícil en la vida diaria. Uno habitualmente no está presente, uno está generalmente pensando en lo próximo, en lo que tiene que hacer, en lo que viene, para atrás, en lo que hice, por qué lo hice o por qué pasó. Digamos que el hecho teatral de la actuación siempre va a buscar algún canal por donde filtrarse ese espíritu lúdico, que es decir, como cuando vos decís juntémonos a comer, o juntémonos a jugar a la pelota, o juntémonos a jugar al tenis, o juntémonos a gozar, jugar y hacerlo por nada. Ese espíritu de libertad es primario. Es primario en el hombre, quiero decir. Y eso siempre de alguna manera se va a seguir produciendo.